En este video les traigo la generalización del problema del campo eléctrico del plano infinito. En el video anterior se resolvió solamente para el eje Z. ¿Cuál es el comportamiento del campo eléctrico sobre ese eje? Sin embargo, les prometí que les iba a traer la generalización matemática. No sin antes decirles que el resultado obtenido en ese video sí es general, solo que hay que argumentar por qué. Hay que argumentar físicamente por qué es válido decir que el campo eléctrico sobre el eje Z es general para cualquier parte del espacio. Brevemente aquí les puedo indicar por qué. Si este es un plano infinito, no tiene mucho sentido, como lo hacen a veces, decir el punto medio. ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto medio? Pues esto de punto medio, si lo piensas bien, no tiene mucho sentido. Si el plano es infinito, ¿cuál es el punto medio de algo que es infinito? La realidad es que se coloca en el eje Z porque matemáticamente es más fácil de tratar. Pero si este plano está uniformemente cargado y es infinito, este sistema de coordenadas lo puedo poner donde yo quiera y va a ser indistinto, no interesa, porque ningún punto del plano se distingue del otro. Así que el campo eléctrico sobre el eje Z es el mismo que en cualquier parte. Pero para quien quiere más, aquí se los quiero demostrar matemáticamente, sin depender de los argumentos físicos, que del resultado matemático salga el mismo resultado. Para quien quiere ver el otro problema que es más sencillo, aquí se lo dejo arriba y en la descripción, para quien guste consultarlo. Comencemos. El campo eléctrico para una superficie cargada se calcula mediante esta integral de superficie. Vamos a ir identificando término de la integral para nuestro problema. Primero, esta densidad de carga es igual a esta constante sigma, porque el plano está uniformemente cargado. En segunda, el R vector es el donde quiero saber el valor del campo eléctrico, se le dice punto de observación también, es xy más yj más zk, cualquier punto x, y, z del espacio. En el video anterior, esto y esto valía cero. El punto de observación era solamente zk unitario. Y aunque parezca minúsculo incluir x, incluir y, realmente vuelve más largo el procedimiento para saber cuánto vale el campo eléctrico. Ahora, R' ubica todos los puntos de mi superficie cargada. La razón por la que se pone prima es simplemente para diferenciar las variables que varían en la integral y las que están fijas. Esto está fijo porque solo es un punto del espacio. Esto no varía en la integral. Lo que varía en la integral son los puntos de la superficie porque estoy integrando sobre la superficie. Para diferenciar y tener orden en mi procedimiento, conviene primar unos y no primar otros. Por convención se suelen primar los que varían en la integral. Dicho de otro modo, este R' vector también se le podría decir parametrizar la superficie, un vector de parametrización de la superficie en lenguaje más de cálculo vectorial. Pero en sí es todo el plano XY, porque el plano es infinito. Así que x' va de menos infinito a infinito y y' va de menos infinito a infinito. Vamos a integrar sobre todo el plano XY. Ahora sigue la diferencia de los vectores. R menos R' es simplemente x menos x', y menos y', más zk unitario. Saquémosle la norma. La norma solo es elevar cada término al cuadrado y sumarlos. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Solo falta el diferencial de área. En este caso, como son coordenadas cartesianas, es sencillo. Solo es de x', de y'. Ahora lancemos toda la integral y sustituyamos. El campo eléctrico en cualquier parte del espacio es esta doble integral de aquí. Solo que esta norma
como está al cubo, pues va con exponente 3 medios. Ahora, para resolverlo de manera más ordenada y clara, separemos componente a componente. Primero, trabajemos la componente X del campo, es decir, solo considerando en el numerador este término. La componente X es esta doble integral. Y si no tenemos cuidado, o análisis más bien, podemos trabajar y hacer mucho trabajo sin necesidad. Porque si hacemos un cambio de variable nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Hagamos el cambio de variable u' igual a x menos x'. Así que el diferencial de u' es menos diferencial de x'. Por lo tanto, si x' tiende a menos infinito, entonces u' tiende a infinito. Porque aquí estoy restando el x'. Entonces, al restar el menos infinito, pues obtienes algo infinito, positivo. Si x' tiende a infinito, entonces u' tiende a menos infinito. Estoy restando una cantidad infinita, entonces obtengo algo menos infinito. Con esto en cuenta, transformemos esta integral al cambio de variable. X menos x' es u'. Diferencial de x', diferencial de u'. Y me van a decir, ¿el menos dónde quedó? Pues el menos se usó para voltear los límites de integración nuevamente. Ya que si los reemplazamos así como están aquí, quedaría de infinito a menos infinito. Pero con el menos yo los puedo volver a intercambiar. Y ahora podemos elegir cuál integral trabajar primero. Tomemos la de la variable u'. Esta aquí. Y resulta que vale 0. Porque este es un integrando impar. La función es impar en u'. Apliquemos la definición. Si yo cambio u' por menos u', aquí no pasa nada, porque está elevado al cuadrado. Y si yo lo cambio acá, pues va a quedar menos u' directamente. Entonces, este es menos todo lo que teníamos antes, es decir, esto acá. Se cumplió la definición. Esta es una función impar. Y siempre que se integra una función impar en un intervalo de menos algo a lo mismo, esa integral vale 0. Si fuéramos rigurosos, matemáticamente, habría que aplicar un límite aquí para poner los límites de otra forma. Pero la idea es esa. Si tú tienes una integral de menos algo a lo mismo y la función que estás integrando es impar, esa integral vale 0. Por lo que ahora, si yo vuelvo a integrar, pero con respecto a y', pues es la integral de 0. La integral de 0 vale 0. Por lo que la componente x del campo se anuló. Vale 0. Hagamos algo muy análogo con y, es prácticamente lo mismo. La componente y del campo es esta doble integral de aquí. En lugar de tener x menos x', se tiene y menos y'. Utilicemos la propiedad de que puedo intercambiar las integrales para integrar primero respecto a y'. Y ya, solo se hizo el cambio aquí. Hagamos otro cambio de variable. Como digo, el procedimiento es extraordinariamente similar. V' sea igual a y menos y' y diferencial de v' igual a menos de y'. Hagamos el cambio y si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Los límites se transforman de la misma manera que antes y tenemos esta integral de aquí. Y podemos aplicar lo mismo de integrar primero esta, la de la variable v', y que esta sea 0, porque es una función impar en la variable v'. Es exactamente la misma integral que antes, solo que con diferentes letras. V', si lo reemplazas por menos v', te queda menos aquí. Y el denominador no cambia porque v' está al cuadrado. Esta es una función impar, así que esta integral vale 0.
Resulta entonces que si vuelvo a integrar, pues la integral de 0 es 0. Así que la componente y del campo también se anuló. Lo mismo que pasa en el video anterior, en el problema sobre el eje Z, solo que un poquito diferente la manera de trabajar. Por lo tanto, el campo eléctrico general, el campo eléctrico en todas partes, se reduce solo a su componente Z por el vector K unitario. Obtengamos el valor de esa componente. Para eso hay que calcular esta integral doble aquí. Y para ello, apliquemos los dos cambios de variable al mismo tiempo para quitar estos corrimientos. Y tenemos esta integral en las variables u' y v'. Es lo mismo que antes, pero al mismo tiempo. Si cambias x menos x' por u', tienes esto. Y y menos y' por v', tienes esto. Los diferenciales quedarían negativos, pero es doble signo menos, así que queda positivo. Los límites de integración quedan volteados, como antes, de infinito menos infinito, pero lo mismo pasa acá. Así que si los volvemos a voltear, es otra vez otro doble signo menos, y tienes exactamente esta integral. Calculemos primero u'. Podría ser cualquiera, no interesa, pero calculemos primero con respecto a u'. Y aquí nos damos cuenta que si tenemos de menos infinito a infinito esta integral con u', esta es una función par. Porque si reemplazas u' por menos u', pues aquí u' está al cuadrado. Así que no cambia. Por lo que puedes aplicar la otra propiedad de paridad para integrales cuando tienes una función par de menos algo a lo mismo. Esto es dos veces la integral de 0 a infinito. Moraleja, siempre que tienes una integral de ese tipo de menos algo a lo mismo, checa si es par o impar. Si es par, te simplificas el dominio. Ya no tienes que estar trabajando con números negativos y positivos, puedes trabajar solo con los positivos, que es más fácil y te da menos problemas a la hora de manejar ciertas cantidades que a veces parece que no importan, pero sí interesan. Y si es impar, mejor todavía. Como antes, valen cero. Así que ni siquiera las tienes que hacer. Siempre revisar paridad. Es un consejo. Para que se vea más corta, definamos que esto, v' cuadrada más z cuadrada, sea b cuadrada, con b mayor que 0. Esto se puede hacer sin ningún problema porque en esta integral la única variable es u'. Así que solo estoy cambiando el nombre a las otras cantidades para manejarlas más fácil, sin que se vea tan extenso. Ahora realicemos una sustitución trigonométrica. U' igual a b tangente de alfa'. Si yo derivo esto, obtengo que la diferencial de u' es b secante cuadrada de alfa' diferencial de alfa'. Entonces yo ya tengo este numerador. Falta el denominador. U' cuadrada más b cuadrada, pues es b cuadrada tangente cuadrada más b cuadrada. Yo puedo factorizar el b cuadrado como término común. Y tengo b cuadrada por tangente cuadrada más 1. Tangente cuadrada más 1 es, por una identidad trigonométrica, secante cuadrada. Así que u' cuadrada más b cuadrada es b cuadrada secante cuadrada. Y aquí la tengo a la 3 medios. Así que simplemente esa cantidad es b cúbica secante cúbica de alfa'. Sustituyamos el integral y tenemos que la integral de 0 a infinito de esto es la integral de 0 a pi medios de b secante cuadrada de alfa' sobre b cúbica secante cúbica de alfa' diferencial de alfa'. Y aquí, por algo está esta función arcotangente, simplemente despejando el alfa' de acá. Porque hay que identificar el dominio. Para eso les muestro una gráfica
de la función arcotangente. Si el argumento de la función es 0, tal y como es aquí, porque si u' vale 0, pues aquí tenemos 0. Arcotangente de 0 es 0. Si u' tiende a infinito, entonces como b es positivo, esto tenemos una cantidad que tiende a infinito. Cuando el argumento del arcotangente tiende a infinito, la función tiende asintóticamente a pi medios. Y esa es la razón por la que en vez de infinito ponemos pi medios acá. Simplificando esta integral, tenemos que b con b cúbica te queda 1 sobre b cuadrada, y secante cuadrada entre secante cúbica te queda 1 sobre secante. 1 sobre secante es el coseno. Y la integral de 0 a pi medios del coseno es el seno, y si lo evaluas en pi medios vale 1, y al evaluarlo en 0 vale 0. Así que el resultado es 1, por lo que la integral que queríamos calcular es 1 sobre b cuadrada. Regresémosla a lo que teníamos antes en la componente z. El b cuadrada está definida como v cuadrada más z cuadrada. Así que esta integral vale 1 sobre b' cuadrada más z cuadrada. La componente z era esta de aquí, pero esta integral de menos infinito a infinito con u' es 2 veces la integral que habíamos calculado. Así que esto de aquí lo podemos sustituir por 2 sobre v' cuadrada más z cuadrada. Y la otra integral de menos infinito a infinito que queda, pues también resulta ser una función par. Reemplacen v' por menos v' y está elevado al cuadrado, así que el signo menos no le afecta, y podemos sacar otro 2 y volver a recortar el dominio a los positivos. Este 2 se cancela con el 4 y te queda este 2, y el otro 2 vuelve a cancelar el 2 que quedaba, y tenemos que la componente z del campo es esta integral simple. Recapitulando, primero teníamos la integral vectorial general con todas las componentes. La componente x fue 0, la componente y también. Así que todo se reduce a saber la componente z. La componente z, como todas, era una doble integral. Primero, se calculó una de las integrales y con ella pudimos reemplazar su valor en la integral doble. Y al final solo hay que calcular una integral, esta de aquí. Y una vez calculada esa integral, ya tenemos determinado el campo eléctrico. Se realiza de la misma manera. Hay que hacer otra sustitución trigonométrica, con la tangente también. Sea v' igual a z tangente de gamma', otra variable. Entonces el diferencial de v' es z tangente secante cuadrada gamma' diferencial gamma'. Ya tenemos el numerador. Ahora sigue el denominador. v' cuadrada más z cuadrada es z cuadrada tangente cuadrada más z cuadrada. Factorizando el z cuadrada, tenemos z cuadrada por tangente cuadrada más 1. De nuevo, tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada. Así que este término es z cuadrada secante cuadrada. Y gamma' es arcotangente de v' sobre z. Y aquí, antes de seguir, hay que tener en cuenta un detalle fino, que si lo haces muy rápido y no pones atención, no lo notas. Z puede ser positivo o negativo, porque el punto puede estar arriba o abajo del plano. La antiderivada no cambia, la integral es la misma si z es positivo o negativo, porque z no es variable. Pero resulta que sí cambia el dominio de integración, sí cambia ese intervalo. Lo voy a hacer en los dos casos, z positivo y z negativo. Claramente z no puede ser 0 desde aquí. Si z es 0, pues hay un problema.
Si z es mayor que 0, entonces esta integral se transforma esto como lo teníamos antes, el diferencial de v' es z secante cuadrada, y el v' cuadrada más z cuadrada es z cuadrada por secante cuadrada. El intervalo de integración se ve claro con el gráfico de antes. Si v' vale 0, no importa si este es positivo o negativo. El argumento es 0 y arcotangente de 0 es 0, tal y como está aquí. Si v' es infinito, positivo, entonces, si lo dividimos entre una cantidad positiva, esto es infinito. Arcotangente, una cantidad que tiene infinito, tiene un comportamiento asintótico a pi medios. De ahí va el pi medios de acá. Así que, simplificando esto, tenemos que la componente z del campo es sigma sobre pi epsilon 0. Se cancelaron las z de aquí, con el z cuadrado de acá abajo. Secante cuadrada se cancela con secante cuadrada, y solo hay que integrar un 1. Así que esto es pi medios, pi y pi se va, y nos queda que la componente z del campo para arriba, es decir, z mayor que 0, es sigma sobre 2 epsilon 0. Hagamos para z negativo. Si z es negativo, lo mismo, la antiderivada es igual, pero el dominio de integración ya cambió. Va de 0 a menos pi medios. ¿Por qué? Porque si en 0 es lo mismo que antes. Arcotangente de 0, 0. Pero si v' tiene infinito positivo, entonces al dividirlo entre una cantidad negativa, queda una cantidad infinita negativa, no infinita positiva como antes. Cuando el argumento de la arcotangente de x tiende a menos infinito, la función tiene un comportamiento asintótico hacia menos pi medios. De ahí viene este nuevo límite de integración. La integral es la misma, lo único que cambia es la evaluación al final. En vez de pi medios es menos pi medios. Así que la componente z para abajo del plano es menos sigma sobre 2 epsilon 0. Ya con esto tenemos todo. Recordando el campo eléctrico en todas partes, ese campo vectorial es su componente z por k unitario. Y recopilando todo lo que tenemos, pues arriba del plano, para z positivo, es sigma sobre 2 epsilon 0 k unitario. Es constante, uniforme hacia arriba, con la misma dirección y el mismo valor en todo punto. Para z negativo, abajo del plano, es menos sigma sobre 2 epsilon 0 k unitario. Hay que también tener en cuenta que pasa en z igual a 0. Desde que tenemos arcotangente de algo sobre z, hay un problema en z igual a 0. Resulta que si lo analizamos con límites, si nos aproximamos desde arriba, el valor del campo es sigma sobre 2 epsilon 0. Y si nos aproximamos desde abajo, el valor del campo es menos esa cantidad. Para que fuera continuo, los dos valores tendrían que coincidir al aproximarse a z igual a 0, pero no lo hacen. Eso quiere decir que la función es discontinua en el plano. En z igual a 0, que es el plano infinito, el campo eléctrico no está definido, es discontinuo. Esto en general siempre ocurre con cualquier superficie cargada. Cualquier superficie con densidad de carga tiene una discontinuidad en ella. De hecho, su discontinuidad está relacionada con esa densidad de carga que tiene. Pero bueno, este es el comportamiento del campo eléctrico en cada región del espacio, con excepción del mismo plano, que ahí no se puede definir. Y esto lo podemos poner de una manera más compacta con esta notación. Sigma sobre 2 epsilon 0
z sobre valor absoluto de z, k unitario, para z distinto de 0. Si z es positivo, el valor, como acá, el valor absoluto de z es z. Z sobre z es sigma, es 1, y te queda nomás sigma sobre 2 epsilon 0. Si z es negativo, valor absoluto de z es menos z. Z sobre menos z es menos 1. Y ahí viene el menos de acá. Y bueno, espero les haya gustado esta generalización matemática del problema anterior. La mayoría de las veces siempre se pone el punto de observación en el eje Z o en el punto medio, como a veces le dicen, porque es más sencillo. Y esto se vale, no está mal, siempre y cuando sepas por qué, siempre y cuando puedas argumentar por qué ese resultado lo puedo generalizar. Como ya les comenté, esa es la razón, es esa, de que yo puedo poner ese eje Z donde yo quiera. Y hay otra manera más fácil, claro, que es con ley de Gauss. Pero ley de Gauss se suele enseñar de una manera como una receta. Y cuando tú no tienes comprensión real de lo que estás haciendo, solo sigues pasos sin saber qué haces. Para eso hay que tener buenos fundamentos y para poder aplicar ley de Gauss sin ningún problema. Porque si no los tienes, hay un riesgo, que es que tú puedes pensar que ley de Gauss funciona en casos donde no funciona. Y eso suele pasar mucho. Hasta estudiantes avanzados a veces les ocurre. Pero espero que les haya gustado esta demostración de esta generalización del problema del plano infinito. No se suele hacer mucho porque es más largo para llegar a lo mismo. Pero es bueno que al menos una vez en la vida alguien lo haga o lo veas. Así que si te gustó cómo lo resolví, dale like al video, suscríbete al canal si no lo has hecho, déjame un comentario sobre qué te pareció, por más simple que sea, hasta un bien hecho, un buen contenido, una manita arriba, ayuda muchísimo a que el algoritmo promocione más el video y el canal y este contenido se da a conocer a más personas. Así que no tienes una idea de cómo me ayudas con eso. Muchas gracias. Hasta luego.